Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Zapote, aquí en el Lagartijero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ocupando nuestros espacios de convivencia, nuestros espacios estudiantiles, donde nace la organización y la resistencia. Y pues este día, lunes de agosto, pues hemos decidido hacer un programa clase aquí en el Lagartijero. Vamos a tener esta clase con nuestros compañeros de etnología y el profesor antropólogo Jorge Campos. También nos acompaña la antropóloga Ana y la historiadora Mitch de Pulque Filosófico, de Radio Zapote y de Espejo Somos. Pues estamos felices de tener esta primera programa Pulque clase y pues hablaremos un poco acerca de la arqueología del maguey, de esta planta, de su origen milenario de hace 8,000 años, pues el maestro Jorge nos platicará. También estaremos abordando el tema de la antropología del pulque, de la historia de esta bebida, de su importancia en los pueblos de México y cómo nos da identidad esta bebida riquísima. Y por último, con la historiadora Mitch estaremos abordando un poco acerca del tema del activismo que hoy en día se realiza en torno a esta bebida milenaria, y pues cómo también las mujeres estamos recuperando esta memoria y apropiándonos de las pulquerías, cómo no, y de este andar, y de la radio y de la voz. Pues estamos transmitiendo desde Radio Zapote, para todos los que nunca han escuchado un programa de Radio Zapote. Pues les platicamos que sí existe Radio Zapote y estamos aquí presentes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y no nos vamos a ir, no nos vamos a mover. Pues le doy la bienvenida al maestro Jorge Campos, bienvenido, y empezamos con este programa de Zen Neutli Crónicas Pulqueras, nuestro primer programa de 2022, tomando el lagartijero y tomando la palabra. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Platíquenos acerca de este tema de la arqueología del maguey, por favor. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Radio Zapote por la invitación. Estamos aquí en la heroica Escuela Nacional de Antropología e Historia, compartiendo este espacio, ocupando los espacios, ¿no? Justamente aquí el Lagartijero, que pues quien no haya venido a la ENA, pues es difícil que no conozca el Lagartijero, ¿verdad? Pero bueno, es el único espacio que queda real. Y bueno, pues ahorita no solamente me da gusto, sino también el compartir con todos ustedes, con los compañeros que se acaban de inscribir a nuestra materia optativa, que en esta ocasión se llama Escuelita Tlachiquera, Pedagogía Ancestral, en la cual estaremos abordando los temas del uso del maguey y del uso terapéutico del pulque, ¿no? A través de lo que es la antropología, ¿no? Y bueno, a través de la antropología podemos ver cómo el hombre y la humanidad, o la humanidad en general, ha tenido un acercamiento con la bebida, no simplemente para satisfacer necesidades como lo que es mitigar la sed, ¿no? Misión que cumple el agua simple y pura, ¿no? Sin embargo, pues el hombre, al andar como cazador-recolector en el mundo, pues experimentando de los alimentos y eso, pues se da cuenta que existe un fructano, que es producido por la misma naturaleza. Entonces todos estos frutos producen una sustancia que se llama etanol, ¿no? Que se da a base de descomposición, y esta descomposición viene siendo una fermentación, ¿no? Entonces desde aquí podemos ver cómo el hombre en su historia a nivel de humanidad, pues que mitigar la sed, ¿no? Y cuando empieza que estas sustancias contienen un etanol, las comienza propiamente a domesticar, ¿no? Hubo casos específicos como por ejemplo en el occidente con los vinos, ¿no? O en el Mediterráneo con la cerveza, ¿no? Y el caso de aquí de México, en Mesoamérica, pues lo que es la bebida más antigua de la que se tiene registro es justamente el pulque, ¿no? Y entonces nosotros tenemos del uso del maguey y del pulque como una breve introducción el día de hoy, a través de una disciplina de la misma antropología que se llama la arqueología, ¿no? ¿Qué es la arqueología? Pues es a la humanidad a través de los restos materiales, ¿no? El arqueólogo tiene una misión muy, muy importante, que es realizar este tipo de hallazgos, ¿no? Ya sean objetos o zonas arqueológicos, ¿no? En donde pues en algún momento las poblaciones y dejaron vestigios. Estos vestigios fueron encontrados propiamente en ciertas épocas más contemporáneas por arqueólogos, ¿no? Entonces la misión que hace
es justamente no solamente hacer excavaciones, sino interpretar para qué uso fueron este tipo de elementos, ¿no? Entonces, entre los registros más antiguos que encontramos del uso del maguey y del pulque, encontramos justamente la penca del maguey, ¿no? Que los datos arqueológicos nos muestran que existe un hallazgo de entre 7.000 a 10.000 años de esta época, de esta era, en donde arqueólogos descubren coprolitos, que son restos de heces fecales, de restos de humanos, los cuales en un estado que toda la fibra era de penca de maguey, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 500 muestras de heces, bueno, donde se encuentra también lo que es la penca del maguey, y pues descubren que es justamente del agave salmiana, ¿no? O del agave maspicea, que estas dos especies de agave o de maguey son justamente la de agave pulquero, ¿no? Entonces estos registros nos dicen que los arqueólogos muestran que el uso de la penca del maguey era muy probablemente para mitigar la sed, y la otra es para la limpieza de los dientes, ¿no? Y entonces pues se dan cuenta que este tipo de hallazgos no solamente las encuentran en Tamaulipas o en Puebla, en Tehuacán, Puebla, ¿no? Se empiezan a encontrar en Sonora, en Oaxaca, en el Estado de México, y lo más sorprendente pues es de todos estos hallazgos es la mayoría en cuevas, ¿no? En las cuevas más antiguas de esta región. Entonces, pues lo cual nos muestra bajo la evidencia que el uso del maguey y del pulque pues tenía exactamente por lo menos 7.000 años antes de esta era que lo llevamos consumiendo, ¿no? Y bueno, y así nos hemos dado cuenta a través de los restos arqueológicos que entonces del maguey y del pulque no fue exclusivo de una zona, ¿no? Específica, ¿no? Sino realmente era en donde encontrábamos el agave o el maguey, es justamente en donde encontramos esta adaptación. Entonces imagínense qué increíble y qué padre como el ser humano, a través de ir recolectando y buscando maneras de cómo ir sobreviviendo, ir experimentando, pues va descubriendo estos elementos, ¿no? Como es la bebida, ¿no? Y pues hay muchos registros, por ejemplo, ya como bebida, se encontró un raspador de obsidiana fechado en 500 años antes de esta era, y este raspador de obsidiana se encuentra justamente en Huapacalco, en Tulancingo, Hidalgo, ¿no? En la región de lo que conocemos ahora como Tula, Hidalgo, ¿no? Cerca de Tulancingo. Entonces, este tipo de investigaciones, a partir como de los años, en donde arqueólogos empiezan a investigar más este tipo de zonas arqueológicas, y pues ahí también encuentran restos de obsidiana, ¿no? Entonces aquí el responsable de este hallazgo es un arqueólogo muy famoso de la época, que se llama César Liceo, ¿no? Entonces César Liceo, él está haciendo trabajos de recolección de obsidiana, y hay técnicas como que hacen cuadriculadas para ir por partes o por regiones, investigando y ir sacando estos hallazgos con la mayor delicadeza, ¿no? Para no averiar el utensilio. Entonces a partir de ahí pues él cuenta su anécdota de cuando hace este descubrimiento de obsidianas, de restos de obsidiana. Pues él está en los hallazgos, pero ya está cansado, entonces platica la anécdota, ¿no? Que ya está el sol muy intenso, pues de repente él no le encuentra forma ni sentido a los objetos que empieza a encontrar, ¿no? Pero sin embargo, pues yo no sé, porque dice, sí, definitivamente tenían un uso, pero el uso todavía no le encuentro sentido, ¿no? Entonces se queda pensando, cansado, menciona que le manda a hablar a un labriego, alguien que le está ayudando a las labores del hallazgo, ¿no? Entonces le dice, este montículo de obsidiana gris, pásalo para allá y reacomódalo, ¿no? Entonces el personaje que está al lado de él le dice, los raspadores de obsidiana, a lo cual César Lizardi pues, se queda sorprendido, ¿no? O sea, raspadores de obsidiana, dice, sí, dice, ¿y tú cómo? A ver, ¿tú cómo sabes esto, no? Entonces que él sigue contando que el tlachiquero, bueno, la persona que estaba al lado de él, pues resulta ser un tlachiquero, y saca de su bolsa un raspador con los que él raspa justamente supongamos en esa época, en los 60s. Y entonces
Él se queda sorprendido, ¿no? Y incluso menciona que, dice, la cultura del maguey es ineluctible, ¿no? Ineluctible es que se resiste a morir, ¿no? Y aparte queda sorprendido con la persistencia no solamente de los objetos, sino de la memoria histórica, en este caso del tlachiquero, ¿no? Y reconoce que este hallazgo estuvo a punto de perderse si no es gracias al mismo tlachiquero descubriendo su propia historia, ¿no? Entonces a partir de ahí él menciona que les nombra ya raspadores terminales de obsidiana y efectivamente encuentra para qué es su uso, ¿no? Entonces compara la cuchara del raspador que tenía el tlachiquero y compara los hallazgos de obsidiana y coincidían perfectamente muchos en el tamaño y justamente en la forma, ¿no? Entonces pues este descubrimiento pues nos data que justamente a partir de la época de los olmecas, pues ya se bebía, no solamente se masticaba el maguey, sino también ya se comenzaba a beber el octli o el pulque, como antiguamente se le llegó a nombrar a la bebida, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues existen otro tipo de registros más contemporáneos, por ejemplo, la maestra Patricia Fournier, que es una maestra aquí que da en el doctorado de antropología, justamente de arqueología. La maestra Patricia Fournier hace también un estudio justamente por el Valle del Mezquital, ¿no? Y justamente también va descubriendo restos de obsidiana, lo cual va corroborando la teoría que tenía César Lizardi. Entonces, todo este tipo de hallazgos no solamente corroboran, sino realmente ya son datos cualitativos en donde se da justamente lo que es el plantío del maguey, ¿no? El consumo del pulque, ¿no? Y bueno, y así la arqueología nos va haciendo diferentes aspectos de diferentes descubrimientos. Uno más reciente, así como para hablar, fue en el año 2007, en donde se realizan estudios arqueológicos en el valle de Toluca, ¿no? Justamente en el Chinate. Y bueno, y aquí hay una innovación de la arqueología, ¿no? Que se le llama arqueología subacuática, ¿no? Entonces esta arqueología subacuática es algo pues novedoso para México. En algunos otros países ya lo experimentaban, pero en México pues el lugar idóneo para hacerlo es justamente en esta zona del Nevado de Toluca. Entonces se meten justamente a lo que es la laguna, el lago. Entonces todo su equipo con el que van es específicamente especializado para mantener el calor del cuerpo y poder sumergirse en esta laguna. Entonces aquí las labores de hallazgo están a cargo de Roberto Junco, ¿no? Este arqueólogo también es un investigador del INAH, que él menciona justamente en estudios históricos, pues que en esta zona se realizaban muchas rituales para la petición de lluvias, de alimento, y entonces él, a través de los discursos que traía, él menciona toda la idolatría que había alrededor de las lagunas, ¿no? Entonces Sagún menciona que en este tipo de lagunas pues se echaban recipientes, objetos en ofrendas, y no solamente se ofrendaba la sangre del hombre, ¿no? Sino también había restos materiales los cuales se arrojaban a la laguna. Entonces en este hallazgo pues él algo muy similar, ¿no? Que es lo que hace la arqueología, ¿no? Pues empezar a quitar del fondo de la laguna esta tierra y empieza a encontrar, sorprende todo este hallazgo, ¿no? Porque empieza a encontrar justamente pencas de maguey, puntas de maguey, restos de copal, restos de figurillas en forma de, ¿no? Raspadores de obsidiana. Entonces lo cual empieza a mostrar que pues era justamente un ritual de no solamente de petición de lluvia, sino también de petición de alimento, de la bebida, de lo que era la cosecha, ¿no? Entonces él pues ya justamente descubre que estos hallazgos se dan, que fueron realizados a partir del año 1400, pues por lo menos 119 años antes de la llegada de los españoles, ¿no? Igual va corroborando algunas cosas que los antiguos mexicanos le habían mencionado a Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Entonces, pues así la arqueología pues nos va dando diferentes descubrimientos. Propiamente ya de los más recientes es en el 2015 en Tlaxcala, en Tecohuaque, en Tlaxcala, en esta zona arqueológica, se encuentran un hallazgo muy importante, ¿no? Al estar realizando excavaciones, se encuentra el cuerpo de un niño, que se ve que fue como desmembrado y todo eso. Y bueno, es un joven más bien porque está su cuerpo, pues, bueno, los restos de su cuerpo van fechados en el año
aproximadamente 1500, ya 19 años antes de la llegada de los españoles, pero lo que sorprende a los arqueólogos es justamente los elementos con los cuales va acompañado este personaje, ¿no? Y entonces se encuentran no solamente figurillas de obsidiana, sino también de barro, con elementos que propiamente hablan que fue un personaje muy importante, y los arqueólogos dicen que fue un Ometochtli, ¿no? Que los Ometochtli pues eran personajes, eran parte de los Enzontotochtli, o los innumerables conejos, que eran, por así decirlo, los guardianes de la bebida, ¿no? Entonces, pues ya encuentran estos hallazgos. Les comentaba, pues este descubrimiento pues lo fechan aproximadamente en el año 1500, y justamente coincide con todo el uso ritual del cual ya hablaba Sagún, ¿no? En el cual decía que ya había fechas indicadas para cada persona, fechas como para los niños, para los ancianos, para los jóvenes, ¿no? Entonces ellos, a través de estos hallazgos, pues van descubriendo que no solamente a través de la historia podemos entender el uso del maguey y del pulque, ¿no? Sino a través de la arqueología nos va a dar elementos para no solamente entender que esta historia fue a partir de la llegada, supongamos, de los españoles, ¿no? Sino que existen antecedentes, podríamos decir, milenarios, ¿no? Y bueno, pues esa es una pequeña introducción de lo que me toca hablar a mí de la arqueología tlachiquera. Y bueno, ahorita vamos a esta parte antropológica, ¿no? Para enriquecer todo este proyecto, nos acompaña la maestra Claudia Molinari, quien ella nos va a platicar justamente de la importancia que tiene la cultura del maguey, del concepto que es cultura, y a través cómo lo podemos abordar de la antropología y de la etnografía. Y maestra Claudia. Buenos días o tardes, jóvenes. Qué bueno que están tomando esta clase con el maestro Jorge, a quien felicito por su disciplina, y también porque cada nueva clase que le acompaño, él es mejor profesor, mejor ponente y más conocimientos. Así que, chicos, felicidades que estén aquí, los que son oyentes esperando que lo hagan con la intención de inscribirse y de aprender. Yo soy la doctora Claudia Molinari, soy antropóloga, soy egresada de esta escuela, también di muchos años clase aquí, en otros lugares como en la Escuela de Antropología de Chihuahua, y también en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es decir, que he recorrido el país de punta a punta dando clase y preparando o formando jóvenes entusiastas de la antropología y de la cultura, como espero que lo sean ustedes. Bueno, pues el tema de hoy es los antecedentes, la arqueología, ¿no? Y para esto necesitamos un concepto clave, que es el concepto hijo y padre y madre, la trinidad de la antropología y de todas sus ciencias. ¿Cuál es, jóvenes, ese concepto que une y da sentido a toda nuestra práctica y nuestra teoría? Exacto. ¿Cómo se llama usted? Denise. Efectivamente, como nos lo dice Denise, el concepto clave de todas nuestras interrogaciones y nuestras investigaciones es el concepto de cultura. Así que rapidísimo, con la mente ágil que les caracteriza, quiero que me digan una sola palabra, ¿qué es cultura? Pero así no tienen que pensarlo, nada más lo que les viene a la mente. Voy a pasar el micrófono. Empezamos por Mitch. En una sola palabra, cultura puede ser representación. Representación. Ritualidad. Autóctono. Identidad. Costumbre. Tradición. Formas de vida. Usos y costumbres. Expresión. Ok, pues ustedes. Todo lo que dijeron es parte de la definición de cultura.
solamente decirles que cultura no es un conjunto de hábitos inducidos desde el poder para obligarnos o motivarnos a hacer algo, que es el concepto, digamos, del mercado, ¿cierto? Cultura de la represión, etcétera, ¿no? Cultura del agua, cultura, no sé, De la denuncia. por ejemplo, ¿no? Cultura de la denuncia. Eso no es cultura para nosotros como antropólogos de todas las disciplinas, física, lingüística, arqueología. La cultura, para empezar, la definiríamos rapidísimo. Todo lo que ustedes han dicho es parte de esa definición, pero si la sintetizamos diríamos que la cultura es un sistema de códigos y signos, con el cual, es decir, representaciones, como lo han dicho, ¿no? Identidad, por supuesto, ¿qué más han dicho? Ritualidad, etcétera, ¿no? Pero este sistema, si decimos que es un sistema de códigos y signos, quiere decir que estamos hablando efectivamente de la representación, no de algo material. La cultura se materializa, por supuesto, pero está en nuestra cabeza. Y es la manera en la que tenemos, vamos a decir, es el sistema de lenguajes que tenemos para comprender el mundo, para interpretarlo y para adaptarnos a él. Por esa razón, la cultura es local, es regional, es nacional, es internacional, es mundial, ¿no? Es internética. Pero siempre hay algo de local, porque tiene que ver con nuestras relaciones inmediatas, en cómo nos comunicamos. Es comunicación, es signo y ¿qué les dije? Es el código. ¿Qué es el código, jóvenes? ¿Qué es un código? Exactamente, son las reglas con las cuales traducimos o interpretamos los signos. ¿Cómo se llama usted, compañera? Avisaí, ¿no? Avisaí tiene sus lentes, ¿no? Yo también. Entonces, a nosotros los lectores de la cultura, ¿qué nos dice? Avisaí no ve bien, ¿no? Leemos así, ¿no? O otros signos, ¿no? A lo mejor podemos decir, ella es joven, es mujer, etcétera, ¿no? Es estudiante, en fin. Todos los signos tenemos un código para leerlos, no los leemos arbitrariamente. Y si los leemos arbitrariamente, corremos el riesgo de estar malinterpretando y por lo tanto nuestra comunicación será errónea o nuestras actividades no corresponderán a lo que se espera de nosotros, ¿cierto? ¿Me explico? Entonces, es ese sistema de códigos que nos permite interpretar el signo y por lo tanto la cultura siempre es local, porque estamos siempre con personas o con comunidades. No estoy escuchando, perdón. Ay, es difícil dar clase con este micrófono. Clase y programa. Bueno, ya tenemos una primera definición de lo que es la cultura, como nuestro sistema con el cual interpretamos el mundo, lo leemos, diría la semiología. Leemos el mundo, pero no solo lo leemos, lo escribimos y lo actuamos. No solo estamos leyendo, siempre estamos también escribiendo, no en el sentido literal, pero sí en el sentido, pues, de estar interpretando y estar actuando, estar dejando un trazo chido. Bueno, gracias. Fíjense que la cultura es el concepto hijo de la antropología y es a partir del cual trabajamos todo lo que vamos descubriendo, investigando. Y la antropología tiene un método. ¿Saben cómo se llama su método? Un método de investigación. ¿Cómo se llama ese método? Etnografía. Exactamente. Y con lo que nos ha dicho el maestro Jorge, ¿no? Tanto la arqueología como la antropología física
como la lingüística, como la historia, necesitan de la etnografía para poder hacer estas interpretaciones. Como él nos contaba el ejemplo del arqueólogo que encontró un instrumento, pero él no sabía leer qué era, solo lo descubrió así como un objeto. ¿Cómo es que supo leer, es decir, interpretar qué instrumento era, es decir, un raspador, a partir de la etnografía, ¿no? De la cultura viva? Necesitamos siempre el contacto con la cultura viva para hacer todas nuestras interpretaciones, deducciones, aunque estemos hablando de la historia pasadísima. ¿Cómo vamos a interpretar la historia de hace 2000 años? Siempre necesitamos del método de la etnografía. ¿Y qué es la etnografía sino la práctica de interpretar la cultura a partir de el sitio, el campo, las relaciones vivas, ¿no? Por eso es muy importante que hagan etnografía, jóvenes, que aprendan a hacerla, que se les respete. No como ahora que todo el mundo, hasta los que hacen comerciales, hacen que es que etnografía, ¿no? Pero para esta cultura de venta, ¿no? De a ver, ¿cómo están ahí las cosas para que yo les pueda vender mis cigarros? ¿No? ¿Cómo están ahí las cosas para que yo les venda mi whisky? Pero no, nuestra antropología nuestra etnografía no es con ese sentido utilitarista, sino con el sentido de interpretar culturas y entender el mundo en el que vivimos. Por eso la antropología en todas sus disciplinas es tan importante, puesto que nos permite la profundidad de perspectiva. Bueno. Y bueno, en este caso, el caso que nos ocupa con el maestro Jorge, estamos hablando de signos fundantes. El signo del maguey es un signo fundante de la cultura mesoamericana. Creo que nos lo dijo el maestro, pero es la primera planta, al menos ya demostrado por la arqueología, que se domestica y se utiliza para llevar la cultura lejos, el maguey. Antes que el maíz, es la base de la domesticación del maíz, es la domesticación del maguey. Es lo primero que nuestros bisatarabuelos crean, ¿no? O logran domesticar el maguey. Nos dice el maestro que se encontraron como restos de masticado, ¿no? Como bocados. ¿Eh? Bueno, ambas cosas. Es decir, lo que ingirieron y lo que desecharon. Pero es el bagazo, vamos a decir, ¿no? Porque es muy fibroso esta planta. Es el bagazo. Imagínense que con esto se puede migrar, porque era como sus cantimploras de la época, ¿no? En vez de llevar una cantimplora o una sucoca, pues su Coca-Cola, llevaban estos pedazos de maguey que en el camino masticaban para poder tomar agua. Qué importante, ¿no? Porque entonces así también se va diseminando la cultura y se va extendiendo el territorio. Es la base de toda la civilización tan importante que ha sido hasta el día de hoy para el mundo, no solo para nosotros, que a veces no la valoramos, la despreciamos y la transformamos o la cambiamos por una prenda consumida de otro lado. Sin embargo, nuestra cultura ha sido la base de la civilización mundial, la cultura mesoamericana, no la nuestra ahorita. La cultura mesoamericana ha sido la base de la civilización mundial, junto con otra gran cultura que también empieza con meso. Exactamente. Mesopotamia y Mesoamérica son los pilares de la civilización universal. Claro, se acepta la Mesopotamia, pero no se acepta la mesoamericana. ¿Por qué? Porque nuestra colonización la negó. La negó porque yo me imagino, esto es anotación mía, cuando llegan los conquistadores y ven que aquí sabían muchísimas cosas que ellos desconocían. Por ejemplo, cuánto duraba la rotación de la Tierra al Sol. Sí, ¿no? Y muchísimas cosas más, pues la negaron. Por eso dicen que somos una sociedad negada y seguimos autonegándonos, ¿no?
por esa herencia cultural que nosotros no hemos logrado superar al 100. Bueno, ahora nuestra lengua materna es el castellano. La amamos como lengua materna, pero perdimos muchas lenguas ¿no? que están abajo de todo esto. Entonces, el maguey es la base de esta gran civilización que a su vez proporcionó después como el método de la domesticación de muchísimas plantas, como jitomate, cacahuate, aguacate, chocolate, chayote. ¿Qué más plantas son mexicanas? El frijol, ¿no? Todos los chiles, todos. Hoy existen muchas variedades de chiles en el mundo que no pican, pero todos son importados de México. En fin, todo lo que nos da la milpa, ¿no? Calabaza, por supuesto. Imagínense la civilización que se requiere, es decir, el gran conocimiento y tecnología juntos para crear la domesticación de estas plantas y bueno, finalmente llegar al pulque, bebida sagrada, que acompaña todos los rituales, desde el nacimiento hasta la tumba, que bueno, que sirve para no solo los rituales, sino es un alimento, es bebida para quitar la sed, que afortunadamente se conserva hasta hoy, aunque denostada, negada, pero siempre hay jóvenes, hay juventud como ustedes que les da esta curiosidad por el gran pasado, la gran noche que nos antecedió, y los tenemos aquí aprendiendo de esta cultura que se nos es transmitida ahora académicamente. Claro, también podemos ir a visitar un tlachiquero, podemos ir a un tinacal y practicarla, ¿no? Ya no trascender también la etnografía y ser parte, ¿no? Pues entonces, chicos, les damos la bienvenida. Esperamos que profundicen como una forma de tarea, ¿no? En el concepto de cultura, como esta interacción viva en la que estamos generando también. No somos portadores de cultura, recuérdenlo. No, esa es la idea que tiene la UNESCO para personas que no son activas. Solo reciben y portan, como si fuese un virus. La cultura no es un virus, la cultura se crea. Somos creadores de cultura, pero además, como estudiantes, somos estudiosos y conocedores de la cultura. Estamos en la clase ombligo, en la clase raíz, que es la del maestro Jorge, donde vamos a remitirnos desde el pasado más antiguo, desde esta primera noche, 8,000 años atrás, hasta el día de hoy, en que todavía podemos disfrutar, conocer, saborear y reproducir las relaciones alrededor del pulque. Por lo tanto, bueno, si van a una pulquería de la Roma está bien, pero no es ahí donde exactamente vamos a conocer este tipo de... Bueno, si van, pues lo disfrutamos, ¿no? Pero y también etnografiamos, pero nuestro interés es llegar a la tierra, a la raíz, porque somos antropólogos que o sea, un buen antropólogo sabe todo lo que está pasando en su comunidad y a dónde va a estudiar, sabe todas las relaciones, las jerarquías, los trazos, sabe la historia, sabe un poco de todo. Un antropólogo es como un detective, ¿cierto? Necesita muchos conocimientos de múltiples disciplinas para dar una interpretación pertinente, no aleatoria ni con, ¿cómo decir? Pues convenenciera a cierta interpretación colonialista. O sea que nuestro trabajo es muy arduo porque también hay que quitar las capas de colonización que hay sobre los signos y las interpretaciones para poder dar una pertinente interpretación desde los sujetos que producen, crean cultura. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces mi participación quedará aquí. Jóvenes, quiero presentarles a esta historiadora que está a mi lado, Michelle, quien... Pásate y toma. Ella ahora se va a presentar, pero Michelle hace un trabajo súper interesante. Bueno, ella es historiadora de la UNAM.
¿no? Pero hace muy bien en acercarse a la ENA porque es donde está la fuente. Y así hacemos comunidad con otras instituciones. Y Michelle nos viene a platicar también un poco de su trabajo con el pulque y las mujeres. Temática novedosa, interesante e importante. Cuéntanos, Michelle. Gracias, pues es un gusto compartir aquí con las compitas de la ENA. También agradezco a Jorge por abrir el espacio y aceptarme como oyente en esta materia que es tan importante de cultura del pulque. Como bien lo menciona la maestra, yo estoy haciendo un tema de investigación que se trata de la relación que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia con esta bebida sagrada y también con la planta que es el maguey. Entonces, pues imagínense, ¿no? Ya todo lo que les platicaron. Desde la época prehispánica, pues el maguey es una planta fundamental. También tenemos el uso ritual del pulque. Y pues bueno, este tema de investigación también viene de que, pues como muchos ya sabemos, la deidad principal del maguey es Mayahuel, esta diosa que pues está representada de diferentes maneras en la cultura prehispánica y en la cultura del pulque. Entonces, bueno, de ahí de ver que es una deidad con características femeninas que también se relaciona con la noche, con la fertilidad, con la luna y con otros dioses como lo pueden ser dioses de la transgresión, pues entonces ahí es donde viene mi inquietud de ver cuál había sido también la relación que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia con esta bebida. Y bueno, a partir de ahí de lo que están platicando de los antecedentes arqueológicos del maguey y del pulque, pues bueno, nos encontramos, por ejemplo, que en el mural de los bebedores de Cholula, Puebla, se encuentran ahí 3 ancianas. Este mural está fechado del 250 después de Cristo y bueno, puede ser también una demostración arqueológica que se puede estudiar desde la antropología, desde la etnografía, también desde la historia, en el cual pues bueno, tal vez muchos de ustedes conozcan ya este mural, está plasmando un ritual en donde también se ha interpretado como una festividad en la cual están consumiendo el pulque. Esto se sabe pues también por la representación iconográfica que tiene el pulque, que pues si ustedes encuentran en algún códice o en algún mural una vasija con la cual tiene espumita arriba, pues eso los estudiosos lo han dado una interpretación de que esa vasija pues está llena de pulque, porque el pulque pues es una bebida ritual. Entonces, como les comentaba, por ahí también hay niños, hay personas que se ve que como que en una representación ritualista, también puede ser que estén como en posición de una danza, que tal vez están danzando. Por ahí también tenemos, como les comentaba, es muy importante que se representan 3 ancianas y que ellas pues están siendo ahí como mediadoras en este ritual del mural de los bebedores. Entonces ahí vemos también muy importante la participación de las mujeres en estos rituales y bueno, es también trascendente cómo las mujeres pues eran mediadoras de este tipo de rituales, ¿no? Las mujeres ancianas. Recuerden que siempre hasta la fecha el ser anciano en una comunidad pues representa como cierto digamos estatus social, prestigio, en el cual pues son las personas sabias, muchas veces también son los chamanes, los curanderos. Entonces pues fíjense desde ahí la relación de las mujeres con esta cultura del pulque, ¿no? También pues bueno, hablando más de la arqueología, pues tenemos una escultura de la diosa Mayahuel que pues
está fechada en el periodo posclásico y que es de la cultura mexica, y pues ahí la vemos representada a la diosa Mayahuel. Y bueno, también yo creo que es bien importante analizar cómo desde esta diosa, pues de sus diferentes mitos también, las mujeres siempre hemos tenido representación en la cultura del pulque. Posteriormente, ya en la época colonial, también fíjense que, bueno, ya analizaremos este tema con el profesor Jorge, que pues se dice que se prohibió el pulque en la colonia, pero también es porque, como ya les mencionaba, el pulque era una bebida ritual, y como sabemos, pues esta fue una conquista a través de la imposición y también de imponer una religión, ¿no? Una cultura que era la europea, o sea, era como así legitimaban todo este proceso de conquista, ¿no? Diciendo que aquí, pues, era una religión que no era la correcta, ¿no? La religión correcta, pues, era la católica. Entonces, pues, esa fue como uno de sus argumentos para legitimar este proceso de colonización. Entonces, pues nos encontramos que efectivamente hubo una serie de prohibiciones en la colonia, las cuales prohibían principalmente